Buenas tardes, es lo que entiende, ya. Bienvenidos a una sesión más de nuestro seminario sobre violencia y paz. Hay que acordarnos que ahora ya le ponemos paz también a esto. Y hay algunos de los invitados que hemos tenido antes aquí que no sería bueno verlos fuera de este recinto, pero la invitada que tenemos hoy, sí me gustaría en algunos de los momentos que vive México, sí tenerla de nuestro lado, porque el tema, ya lo vieron ustedes, es una pregunta: ¿sirve la protección internacional a periodistas? Es una pregunta, y como subtítulo tiene la experiencia de una relatora internacional. Bueno, tenemos con nosotros a Catalina Botero, colombiana, abogada, que recibió su título en Derecho en 1988 en la Universidad de los Andes. ¿Esa está en Bogotá? Sí. En Bogotá. Luego realizó estudios de posgrado ahí mismo, en la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Carlos III, también de Madrid, y el Centro de Estudios Constitucionales, también en Madrid. Todo en Madrid. Bueno, ella es actualmente consultora en materia de derechos humanos y derecho internacional, y también es profesora de la Universidad Externado allá en Colombia. Fue relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde octubre de 2008 hasta octubre de 2014. Antes, Catalina Botero trabajó en la Corte Constitucional de Colombia. Ahí trabajó 8 años, fue magistrada encargada y magistrada auxiliar, se desempeñó también como asesora en la oficina del Procurador General de la Nación, directora en la Dirección Nacional de Promoción y Divulgación de los Derechos Humanos, en la Defensoría del Pueblo, allá en Colombia. En fin, tiene una experiencia larga en esta materia, también ha publicado artículos, libros, y sin más, le doy la palabra a Catalina. La idea aquí, Catalina, es que tenemos de aquí a las 2 y dividimos la sesión básicamente en la presentación central, luego los comentarios y luego la participación del público. Así que tú calcula más o menos alrededor de media hora, 40 minutos, y luego procederemos con los comentarios. Por favor. Gracias, Lorenzo. Bueno, quiero comenzar agradeciendo muy especialmente esta invitación, no solo porque el Colegio de México es una institución muy querida en toda la región, sino porque además el profesor Sergio Aguayo es una persona muy reconocida, y yo quiero, Sergio, agradecerte la posibilidad de estar acá con Laura, con Marie Claire, y por supuesto con la moderación de Lorenzo. Para mí es un placer estar acá, es un honor estar en el Colegio de México. Yo quisiera dividir la presentación en una pequeña introducción, después la pregunta es: ¿sirve o no sirve la protección internacional para la defensa de los periodistas? Hacer una pequeña introducción, luego mencionar cuáles son los factores que yo considero que hacen que la protección internacional sea más o menos eficiente, y finalmente cómo se aplica eso a la región y en particular a México. Introduzco el tema con una respuesta que yo creo que, digamos, a mi juicio es absolutamente contundente. Sí sirve. No hay la menor duda que sirve la protección internacional para la defensa de los derechos humanos. Ahora, la pregunta es: ¿qué tanto sirve? La pregunta es: ¿qué tanto sirve dónde? La pregunta es si transforma realidades. En Colombia en 1991 hicimos una constitución para acabar con la mafia, la parapolítica, el paramilitarismo, la guerra, y la constitución no acabó con la mafia, el paramilitarismo y la guerra, no acabó con eso, pero ayudó mucho a construir una cultura democrática que hoy nos tiene
en medio de un proceso de paz. Entonces, sí sirve, pero la pregunta es ¿qué tanto? La pregunta es ¿cuáles son los factores que hacen que esto sea más o menos relevante? Quiero terminar la introducción mencionando lo siguiente. Si la protección internacional para la defensa de los derechos humanos no sirviera, los estados no harían los esfuerzos que hacen, particularmente en este momento histórico, para debilitar la protección internacional. Los últimos 3 años de mi mandato, lo único que yo hice de manera consistente, seria, involucrando a una parte muy importante de mi tiempo, fue tratar de que no cerraran mi oficina. Si esa oficina no sirviera para nada, los estados no hubieran hecho los esfuerzos que hicieron para tratar de destruirla. Hoy la oficina goza de una fortaleza enorme, porque los agotamos, pero costó mucho hacerlo. Si no sirviera para nada, no utilizarían los esfuerzos que utilizan para desacreditar relatores cuando no les gustan los informes, o para intentar quitarle componentes del mandato a los organismos internacionales de derechos humanos, o para desprestigiarlos internacionalmente. Entonces sí sirve. ¿Pero qué tanto? ¿Cómo? ¿Hasta dónde? Hay frustraciones enormes. Bueno, de eso quiero hablar. Voy a empezar por el origen del mandato internacional, muy rápidamente, de estos mandatos, de estos instrumentos internacionales de protección de derechos humanos y la circunstancia en la que estamos hoy, para mencionar en ese contexto histórico los 4 factores que yo creo que son los más relevantes para que una oficina internacional pueda ser eficiente y aplicar eso a México. ¿En qué momento surgen estos mecanismos internacionales de protección de derechos humanos como los conocemos hoy? En un momento histórico en donde hay 2 elementos fundamentales: la vergüenza y el dolor de las víctimas, y las víctimas, digamos, en una actitud absolutamente beligerante por lograr protección, encontrar a sus familiares desaparecidos. En ese momento histórico surgen los tratados internacionales de derechos humanos y los órganos que protegen esos tratados internacionales. No es en cualquier momento histórico, es cuando los estados están absolutamente avergonzados por lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto nazi. Es el momento más importante del sistema interamericano de protección de derechos humanos, es cuando se caen las dictaduras militares del Cono Sur y se resuelven los conflictos armados, o se resuelven entre comillas. Yo creo que ahí ha habido una transición inacabada, pero digamos, se firman los pactos de paz de los conflictos armados de Centroamérica. En ese momento se crea la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. La mayoría de los estados firman los tratados internacionales, se comprometen con la jurisdicción de la Corte, o sea, se aceptan la jurisdicción de la Corte Interamericana, firman la Carta Democrática. Estoy hablando de los 90s. Ese es un momento histórico importantísimo en el que hay una doctrina, fruto de la vergüenza y del dolor público de las víctimas de violaciones de derechos humanos de las dictaduras y de los conflictos armados, según la cual los derechos humanos están por encima de la soberanía nacional. Y los estados aceptan eso, y firman la carta, y firman los tratados, y crean las relatorías, y financian el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Pero hoy esa doctrina se ha debilitado enormemente. Es decir, mientras en México en el 2000, por ejemplo, entran en un proceso de reforma muy importante para acabar con un sistema del cual ustedes saben mucho mejor que yo creo que se debilita ese consenso también en México, como se debilita en la zona andina, como se debilita en el Cono Sur. Es decir, los grandes defensores del sistema interamericano de protección de derechos humanos, de pronto, 15 años después, terminan siendo actores estratégicos en la tarea de debilitar el sistema internacional de derechos humanos. Y la última reunión de la CELAC realmente tiene unos párrafos, saca una resolución con unos párrafos muy preocupantes. Vuelven a la doctrina previa a esta construcción, digamos, de todo el sistema internacional de derechos humanos, de la no intervención. Entonces resulta que podemos hacer lo que queramos. Resulta que un país puede estar caracterizado por torturas, desapariciones forzadas, regímenes absolutamente autoritarios, pero pues es la soberanía nacional. Cuando todo lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial fue decir, no, es que la soberanía nacional no da para todo, es que los derechos humanos están por encima de la soberanía nacional, es que las mayorías y los gobiernos no pueden hacer lo que quieran, hay unos mínimos éticos, políticos y jurídicos que no pueden ser violados, y por eso existe el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos.
Bueno, pues vuelven a esa doctrina, que es realmente preocupante, realmente preocupante. Ese es el contexto que yo creo que tenemos hoy en América Latina. Es el regreso de la doctrina de la no intervención, que a mí me parece muy grave. Porque yo entiendo la doctrina de la no intervención por razones políticas, porque lo que sea. Pero la doctrina de la no intervención, cuando se trata de salvar vidas y de proteger la dignidad humana, me parece que eso ya está superado. Estamos otra vez volviendo en un círculo histórico, digamos, de regreso. Y eso se va a ver reflejado, ojalá yo esté equivocada, en la elección de comisionados y de jueces a la Corte Interamericana en junio de este año. Ojalá yo esté equivocada y los estados elijan buenos comisionados y buenos jueces. Ojalá yo esté equivocada. Pero eso depende también de la conciencia que hay en cada estado y del costo político de cada gobierno de sumarse a esas doctrinas de la no intervención. Si no tienen ningún costo y pueden elegir a los peores jueces para que no se metan con ellos, pues entonces lo van a hacer, porque se mueven por intereses. ¿Estamos cobrándole a los estados eso? Y yo creo que no, yo creo que nos hemos relajado también como sociedad. Entonces, ese es el contexto en el que creo que nos estamos moviendo. Ahora, dentro de ese contexto, ¿cuáles son los 4 factores que yo considero que hay que tener en cuenta para definir la capacidad de acción de un instrumento internacional de protección de derechos humanos? El primero es el mandato. Los instrumentos de derechos humanos no tienen todos el mismo mandato. Una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es mucho más potente y poderosa y tiene mucha más capacidad de transformación que un comunicado de prensa de la Relatoría de Libertad de Expresión, o de migrantes, o de indígenas. Son instrumentos internacionales con mandatos internacionales y una fuerza distinta para incidir en las realidades políticas. Entonces, yo creo que el mandato es un elemento central, pero el segundo es la capacidad institucional de gestión. Si los instrumentos de derechos humanos no están bien financiados, si no tienen autonomía para actuar, si ese mandato existe en el papel pero no tiene las herramientas para poder llevarlo a cabo, pues su capacidad de acción va a ser absolutamente mínima. Si una Relatoría de Libertad de Expresión tiene 0 pesos de la Organización de Estados Americanos, 0 pesos, incluyendo el salario del relator, la papelería, el teléfono, 0 pesos, y tiene que salir como una organización no gubernamental a conseguir plata ¿de quién? De los estados que va a vigilar, pues tenemos un problema. Y ahí hay que diseñar mecanismos de financiación alternativos. Entonces, hay garantías institucionales que protegen la autonomía de esos órganos internacionales. Entre más garantías institucionales existan, mayor es la capacidad de incidencia y de acción, porque es menos la amenaza a la existencia de la oficina. Entre menor sea la garantía institucional, menor es la capacidad de incidencia de una oficina. Y por garantías institucionales entiendo recursos económicos, autonomía financiera, autonomía de gestión, entre otras, estabilidad en el cargo. Por ejemplo, un relator es elegido por 3 años y luego se puede renovar su mandato por otros 3, y eso es importante. Y luego ya no se puede renovar nunca más, y eso también es importante. Porque entonces el relator no sabe que se va a ir y no tiene el incentivo de quedar bien con quien sea para luego ser elegido ad eternum. Es importantísima la alternancia, pero también es importantísima la estabilidad durante esos 6 años. Y que no lo cambien cada vez que un Estado grita. El tercer elemento clave es la capacidad de gestión desde el punto de vista político a nivel internacional. Lo que algunos teóricos llaman la legitimidad internacional. Es muy difícil, por ejemplo, que en los Estados Unidos de América el gobierno no obedezca una sentencia de su Corte Suprema. Tiene una legitimidad tan fuerte la Corte Suprema de los Estados Unidos que sería prácticamente imposible pensar que el gobierno no va a obedecer una decisión de un juez. Pero en cambio, las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de las cuales le pide que por favor no ejecute, que por favor no, que por Dios, que en cumplimiento de unos principios internacionales universales no aplique la pena de muerte a ciertas personas, a menores, lo que sea, no las cumple. Entonces, en la medida en que haya un consenso internacional que avergüence a los estados que no cumplen con las decisiones de los órganos internacionales, esos órganos tienen mayor capacidad de acción. Pero si el consenso internacional tiende a debilitarlos,
La capacidad de acción es muy pequeña, entre otras cosas porque son esos mismos estados los que pueden reformar el mandato y las capacidades institucionales de esos órganos. Por ejemplo, el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos ha pasado en los últimos 10 años por 2 crisis. Una, liderada, entre otras, hace 10 años, liderada entre otras por México y Colombia, muy molestos con la gestión, porque antes de eso, a finales de los 90, Perú intentó, pero Perú solo no hacía una crisis. Perú solo se retiró del sistema, hizo lo mismo, Fujimori hizo lo mismo que hizo el Estado de Venezuela, se retiró del sistema, gritó, dijo que eso era una intervención, una violación de su soberanía, pero estaba solo, estaba aislado, digamos, era una amenaza, pero no era tan grave. Pero la que se crea unos años después, por este bloque, digamos, Colombia, México, logra que la propia comisión reforme su estatuto. Y la última, liderada por el ALBA, casi destruye el sistema interamericano. O sea, tuvimos que dedicar esfuerzos enormes, toda la Comisión Interamericana, por supuesto yo desde la relatoría, para lograr que no reformaran el estatuto y le quitaran, por ejemplo, a la relatoría la facultad de conseguir sus propios recursos, porque era el mejor de los mundos para los estados que no quieren que se vigile la libertad de expresión. No le entrega plata y no le permiten conseguir sus propios recursos, la revientan, no hay cómo trabajar, simplemente, así de sencillo. O impedirle, otra de las propuestas era impedirle que hiciera informes y que tuviera cualquier grado de autonomía, o sea, que dependiera completamente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esas 2 crisis muestran una cierta debilidad institucional por un consenso político que hoy es distinto al de los 90, en donde esa teoría de la no intervención, que a mí me parece que es una teoría que como está enfocada, yo creo en la soberanía de los pueblos, y creo que uno tiene derecho a darse su propio gobierno, y creo que los pueblos tienen derecho a elegir, pero creo que la democracia tiene límites, y si la democracia tiene límites, la soberanía, que es el ejercicio de la democracia, pues tiene límites, y uno de los límites de la democracia son los derechos de las minorías, es decir, los derechos humanos de todas las personas. ¿Cómo así que es que si la mayoría es heterosexual, entonces a los homosexuales no hay que permitirles estar juntos y hay que sancionarlos? ¿O que si la mayoría es blanca o es afro, entonces la minoría? No, aquí hay unos mínimos consensos, es que llevamos siglos en esta tarea por la dignidad humana. Entonces retroceder es una barbaridad. A mí me parece que esa teoría de la no intervención, que permite ese retroceso, que no es la teoría de la no intervención en términos políticos, del ejercicio legítimo de la soberanía, sino en términos de que los gobiernos tienen derecho a violar derechos humanos, pues no tienen derecho. Y no podemos aceptar eso bajo ninguna circunstancia. En ese contexto, esa legitimidad internacional, que es el tercer factor, está debilitada. Y ahí la capacidad de incidencia es menor. Y el cuarto elemento, que es el que se va a poner ahora en cuestión, digamos, en juego en la elección de 4 comisionados y 4 jueces por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, es la calidad personal de quienes ocupan esos cargos. Y eso no es un tema menor. Quien ocupa un cargo de juez o de comisionado tiene que tener unas condiciones que le permitan ejercer su función de manera independiente y con una altísima calidad técnica. Si eso no pasa, si son agentes de los estados, pues entonces no es realmente un órgano cuasi jurisdiccional que vigila el comportamiento de los estados, es un representante de los estados y los estados entre ellos se hacen pasito. Ellos no van a tener ahí a alguien para que se fortalezca la capacidad de monitoreo, vigilancia y casos. Ellos van a tener a alguien para debilitar, es como el caballo de Troya, y a mí me parece que eso es lo que pasó. Después de salir derrotados el grupo de países que querían debilitar al sistema interamericano, derrotados en 4 asambleas consecutivas, fantástico, que nos costó una cantidad, pero los derrotamos, salieron agotados. Y agotar a ciertos presidentes es difícil, porque son tercos. Y salieron agotados, o sea, en este momento, por ejemplo, es muy difícil que se vuelva a someter una propuesta por ahora de debilitamiento del sistema interamericano de la Relatoría de Libertad de Expresión. Pero como no pudieron hacer eso, entonces lo que están intentando hacer es tomárselo por dentro. ¿Vamos a dejar que eso pase? Bueno, depende de cada país. Entonces, yo pensaría que esos son los 4 factores claves que hay que tener en cuenta. Ahora, ¿cómo se aplica eso al tema de libertad de expresión, a la relatoría y cómo se aterrizó o se aterrizaría en México? En mi opinión, por supuesto sometida a la crítica
y a la deliberación de todos ustedes, los dos grandes problemas de libertad de expresión en la región. Hay muchos problemas, hay muchos, la propiedad, mil problemas. Pero los dos grandes, los dos dramáticos, las dos grietas fundamentales, tienen que ver con los siguientes dos problemas. El primero es la violencia ejercida fundamentalmente por el crimen organizado, lo que no significa que no sea el Estado, porque es que a veces el crimen organizado está enquistado en el Estado, y ya me voy a referir a eso. Y el segundo es la utilización de facultades estatales para dominar la deliberación pública. Y ese se produce también de maneras distintas. En algunos países de manera muy sistemática, organizada, articulada y monolítica como política estatal, y en otro de manera más desarticulada, más contradictoria, con leyes que protegen, pero decisiones que violan y con casos emblemáticos difíciles de los cuales estoy seguro que vamos a hablar acá. Pero hablemos de los dos fenómenos y de cómo la relatoría, en ese contexto que yo describí, con esos cuatro elementos, puede actuar o pudo actuar. El primero, que tiene que ver con el crimen organizado, a mi juicio, con la violencia generada por el crimen organizado, se produce en tres, digamos, tipos ideales o hipótesis de relacionamiento con el Estado. Y ahí la relatoría tiene un papel distinto. El primero es cuando se trata de organizaciones del crimen organizado que tienen una agenda comunicativa, que quieren publicar ciertas cosas y hay otras que quieren silenciar completamente, y se enfrentan a autoridades absolutamente débiles que miran para otro lado. Ahí la prensa, los defensores de derechos humanos, los blogueros están sometidos a una presión enorme, porque cuando hay actos de violencia, las autoridades son incapaces de proteger porque tienen una enorme debilidad institucional. Segundo fenómeno, y esto además es un problema regional, esto no pasa solo en México, esto pasa de México al sur del continente. O sea, hay ejemplos de esto en Argentina, en Brasil, por supuesto en Colombia. El fenómeno del crimen organizado, articulado de una de estas tres maneras con el Estado, con su agenda comunicativa, y por lo tanto la amenaza a la libertad de expresión producida por este fenómeno es regional. El segundo es cuando el crimen organizado está asociado con el Estado, está en contubernio con el Estado, ha cooptado o capturado a las instituciones públicas. Y ese mundo es el peor de todos para la prensa, porque quienes tienen que proteger son los encargados de violar los derechos humanos. Este es un mundo en el cual los políticos se asocian con los criminales, o los criminales logran que los políticos lleguen al poder, cualquiera de los dos fenómenos, para capturar rentas con fenómenos de corrupción absolutamente protegidos por el crimen organizado. Es decir, es el peor de los mundos, en donde la prensa, los defensores de derechos humanos, tienen un espacio muy limitado de actuación. Y ahí el papel de las organizaciones no gubernamentales, sobre todo a nivel, digamos, nacional o internacional, es fundamental, y de la academia. Y el tercer fenómeno es cuando no están frente a autoridades débiles, hay un fenómeno de crimen organizado violento que amenaza la libertad de expresión, que amenaza a la prensa, no hay autoridades débiles, no hay autoridades cooptadas, sino son autoridades fuertes pero que tienen una mentalidad de guerra. Esas autoridades guerreristas, entonces vamos a sacar al ejército, porque esa es la única manera de lograrlo. Los ejércitos están entrenados para pensar en la guerra entre naciones. Los ejércitos no están entrenados para defender la seguridad en un país democrático. Los ejércitos no entienden en la mayoría de los casos, salvo que tengan un entrenamiento particular distinto, porque están entrenados para esa guerra entre naciones, que es que los periodistas los van a criticar, que van a vigilar si hay abuso en el uso de la fuerza, que denunciar una tortura no es estar del lado de los narcotraficantes, es estar del lado de la democracia. En general, esa cultura de defensa de las instituciones no hace parte de la formación de las Fuerzas Armadas. Ellos están entrenados para defender el territorio nacional y la soberanía nacional de una agresión exterior, para una guerra entre naciones donde se aplica el derecho internacional humanitario. Y resulta que nosotros tenemos estados democráticos amenazados en buena parte por estos fenómenos de macrocriminalidad regional que están absolutamente articulados por pequeños carteles que funcionan como grandes holdings, y entonces sacan la gasolina de un lado, se la llevan a otro, y ese lo compra, se lo lleva a los carteles, y los carteles usan esa gasolina para traficar con drogas, que luego cogen la plata y entonces trafican con personas, y han diversificado completamente su portafolio, y son una enorme amenaza, y resulta que nosotros
buscamos, o que los gobiernos buscan combatir eso como si eso fuera una guerra, cuando resulta que eso está imbrincado en la sociedad y que tiene que tener una respuesta integral desde una perspectiva democrática. Y ahí también la amenaza para defensores de derechos humanos es enorme, entre otras cosas porque ese tipo de instituciones suelen degradarse. Esas instituciones con mentalidad guerrerista, que en el fondo tienen la teoría del todo vale, del fin justifica los medios, suelen tener procesos de degradación que hemos visto en Colombia de manera dramática. ¿Qué puede hacer una relatoría para la libertad de expresión frente a un fenómeno de esas dimensiones? Cuando no tiene recursos de la Organización de Estados Americanos, puede conseguir sus recursos felizmente porque los otros países no lograron quitarle, particularmente Ecuador y Venezuela, no lograron quitarle la capacidad de financiación, pero tiene 3 abogados para 35 países, entre los cuales estaba Brasil, México, Colombia, Cuba, Venezuela, Ecuador. No es fácil. No es fácil porque además su legitimidad en ese contexto político de enorme debilidad depende de que no se equivoque, depende de que no diga nada que no pueda ser absolutamente demostrado con 3 fuentes independientes, clarísimo, que es que uno tenga, el funcionario que lo critica, uno tenga que avergonzarse si llega a cuestionar lo que uno está diciendo. Y para hacer eso se requiere una capacidad técnica enorme. Y por supuesto, subactuaciones, subregistros. Y por supuesto, enormes frustraciones. Porque cada paso tiene que ser absolutamente sólido en contextos como los que yo acabo de mencionar, con mandatos que son un poco amorfos, en contextos políticos internacionales difíciles, con una debilidad institucional de acción, que era el segundo factor que yo mencioné, complicado, porque no tiene recursos, porque todo está sometido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cada comunicado de prensa tiene que pasar por la comisión, etc. ¿Qué decidimos hacer? Pudo ser una decisión equivocada, pudo no ser una decisión equivocada, pero en ese contexto lo que decidimos es que nosotros lo que podíamos hacer, que no puede hacer, que era muy difícil que pueda hacer otra organización, era hacer estándares internacionales en materia de protección, de prevención, protección y procuración de justicia en uno de esos 3 contextos frente a la criminalidad organizada. Es decir, era mostrar que no tenemos que rendirnos y que hay cosas que se pueden hacer. Eso fue lo que hicimos. Y empezamos con pequeñas recomendaciones en materia de violencia, casos en materia de violencia, casos que llevamos ante la Corte Interamericana, casos que llevamos a la Comisión Interamericana, para sentar estándares internacionales que suponen obligaciones internacionales de los estados que luego las organizaciones nacionales pueden hacer valer en el fuero interno. Esa es la importancia, esa es la diferencia entre un informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y un informe que puedo hacer yo, Catalina Otero, en la Universidad Externado de Colombia o en De Justicia en Colombia, que son las instituciones a las cuales estoy vinculada. Hoy yo hago ese informe y es un informe de las organizaciones no gubernamentales que es importante, sin el cual la relatoría no puede actuar, entre otras cosas, porque todo lo que la relatoría hace depende de quienes son sus ojos, está articulada regionalmente en terreno gracias a las organizaciones no gubernamentales. Pero la diferencia es que cuando la relatoría hace un informe, eso se convierte en una cosa que se llama en derecho soft law, es decir, un derecho que puede ser argumentado ante las instancias internas. O sea, uno puede decir, mire, el mecanismo de protección en México ha fracasado y no reúne estándares internacionales que han sido establecidos por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión como una obligación de los estados. Pero para eso hay que elaborar esos estándares. Y eso fue lo que nosotros hicimos. Esa fue la opción que nosotros tomamos. Por supuesto, seguir monitoreando, sacar comunicados de prensa, llamar a las autoridades, pero es que se estaban creando mecanismos en México, en Honduras, el de Colombia entró en un proceso de crisis, en Brasil se dispararon los asesinatos de periodistas y hay un mecanismo de protección de defensores que estaba incluyendo unos periodistas, entonces que nos concentra 3 abogados para litigar casos, hacer informes, monitorear países. Lo que decidimos fue hacer ese informe. Pudo ser una decisión equivocada, a lo mejor. No, pero fue lo que en ese momento, con esas capacidades institucionales, en el contexto que yo les mencioné, decidimos hacer. Y a partir de ahí, litigar casos. Entonces litigamos una serie de casos y logramos que la Corte Interamericana, cuyas decisiones tienen un poder vinculante, es una fuente del derecho mucho más poderosa que los informes de la relatoría, que la Corte Interamericana sacara casos adoptando esos estándares. Y hoy los estados tienen una serie de obligaciones y ya la tarea es lograr que esos estados cumplan esas obligaciones internacionales.
El segundo gran problema, y con eso, digamos, voy a terminar, el segundo gran problema, aparte de la violencia que se produce en esas tres hipótesis, ¿verdad?, es el uso de las facultades estatales para limitar, para cercenar la deliberación pública. El control de la sociedad respecto del Estado a través de la deliberación pública. Y ahí, en la región, hay dos fenómenos distintos. Otra vez son tipos ideales, hay mezclas, pero digamos que hay dos fenómenos distintos. Estados que han asumido como política de Estado el control de la esfera pública y entonces han hecho lo siguiente: capturaron al Poder Judicial completamente, no hay ningún grado de independencia del Poder Judicial, porque, por ejemplo, nombraron a sus aliados en el órgano que nombra a los jueces inferiores, que nombra su turno a los más, o al órgano que disciplina a los jueces. O sea, logran reformas institucionales para capturar al Poder Judicial. Reformas institucionales destinadas a debilitar todas las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión, todas. O sea, ahí no hay contradicciones porque, por ejemplo, el informe de artículo 19, que yo creo que es un buen informe del estado de censura, muestra cómo en el Estado mexicano hay contradicciones y de hecho al principio en la introducción lo menciona, dice, mira, aquí hay un Estado que tiene unas leyes que tienden a defender la libertad de expresión, pero luego hay unos comportamientos que son contrarios en muchos casos a lo que dicen esas leyes. Bueno, en estos estados no, ahí no hay contradicciones, ahí está clarísimo que se captura al Poder Judicial, se diseña todo un modelo de control de la prensa, por ejemplo, a través del cual se establece la obligación de todos los medios de comunicación de publicar la información de interés público. ¿Quién define qué es información de interés público? El gobierno. ¿Quién sanciona a los medios de comunicación que no publiquen la información de interés público? El gobierno. Entidades que han sido creadas por esas nuevas normas, que son del gobierno, son personas que son nombradas por el presidente de la República. Entonces el presidente de la República decide lo que es de interés público, el presidente de la República a través de sus delegados sanciona a los medios que no publican información de interés público, con eso captura completamente a los medios. Por ejemplo, el presidente de la República de Ecuador va a Chile y no hace nada, no pasa nada, no hay ninguna noticia, la mayoría de los medios no lo informan, porque pues no pasa, no, al señor le dieron un posgrado, no un doctorado, honoris causa, lo sacan en una nota chiquita. Inmediatamente el gobierno abre, porque el gobierno es el que tiene el control para sancionar a los medios que no publican información de interés público a través de una superintendencia de comunicaciones. Habla en investigación contra todos los medios por no haber informado de manera equitativa, no sé qué, al pueblo ecuatoriano sobre la importancia de la visita del presidente y el doctorado honoris causa, y les abren una investigación. O, por ejemplo, las leyes crean una cosa que se llama los defensores de las audiencias, que son unos funcionarios elegidos por el gobierno, por el Estado, por una cosa que se llama el control de participación, no sé qué, el Consejo de Participación, elegidos por el Estado, que van a estar sentados en las redacciones de los medios, supuestamente para defender a las audiencias. Eso se llama censores. Ustedes pueden ponerle todas las palabras bonitas que quieran, pero eso es un censor previo sentado en la redacción de un diario, impidiendo que esas personas puedan escribir lo que les parezca bien, independientemente de lo que le parezca bien al gobierno. Entonces, se captura el Poder Judicial, reforman institucionalmente todo, todas las normas, las garantías, quitan la reserva de la fuente. Por ejemplo, establecen que sancionan a los medios de comunicación que publiquen información reservada. Entonces, si un medio de comunicación recibe una filtración de un informante sobre violaciones de derechos humanos, no la puede publicar, está sometido al deber de reserva. O sea, cierran cualquier espacio de deliberación y de información, pero aparte utilizan todos los recursos públicos para que el que no se someta se tenga que terminar arrodillando. Y todavía hay gente que no se arrodilla. Y esa gente realmente merece todo mi respeto. ¿Cómo? Por ejemplo, no solo no les dan publicidad oficial, lo que sabemos todos que pasa en nuestros países, es que amedrentan a quienes dan publicidad privada para que les quiten completamente la publicidad. Y establecen figuras a través de la cual los dueños de los medios de comunicación no pueden tener ningún negocio alternativo para darle, por ejemplo, músculo a ese medio de comunicación. No. Porque yo entiendo el conflicto de interés que puede existir entre un dueño de un medio de comunicación que además tiene unos puertos o unos bancos. Esto yo lo entiendo y eso se puede deliberar, pero quitarle la posibilidad de tener cualquier otro negocio que le permita a ese medio de comunicación tener un músculo financiero para aguantar un recorte en publicidad privada y recorte en publicidad oficial es condenarlos a que se mueran de inanición, a que vivan de la plata del Estado, a que se arrodillen.
Pero además utilizan el discurso público para deslegitimar de manera permanente y constante a los medios de comunicación y periodistas críticos. No lo hacen solapadamente como en otros estados. No, es que salen en televisión todas las semanas, acusando a los periodistas de ser terroristas, como los acusaban en Colombia porque entrevistaban a las víctimas de la guerrilla, o de ser imperialistas porque no están de acuerdo con una política económica X en otro país, o de ser... Pónganle el calificativo que quieran. Es un desprestigio constante. Los periodistas iban a mi oficina y me decían, Catalina, es que nos da vergüenza decir que somos periodistas. Mientras en algunos países el letrero de prensa da orgullo, en los nuestros ya da vergüenza. Nos da miedo ponernos el letrero de prensa en una manifestación pública, porque sabemos lo que puede pasar. Muchas de estas personas, por supuesto, son después de que el presidente o los ministros o el presidente de la Asamblea sale a amenazarlos de manera constante, reciben amenazas o reciben coronas de flores y tienen que cerrar sus lugares digamos, electrónicos o renunciar a los puestos de trabajo, etc. Entonces utilizan todos los recursos estatales, la publicidad privada, el discurso público, el control del papel periódico, la asignación de las frecuencias de radio y televisión, pero abiertamente, es decir, no es como en otros países donde es soterrado, vuelvo y repito, que existen esos casos, pero que no es una política estatal articulada y monolítica. No, es que aquí dicen, los medios golpistas se les acaba la concesión el año entrante, ¿ah? Así que o cambian la línea editorial o ya veremos qué pasa, directamente, sin miedo y sin ningún costo político, que es lo más grave. Eso es, ¿qué podemos hacer frente a eso? Esos estados no atienden a la Relatoría de Libertad de Expresión ni a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su tarea es debilitarla. Pero cuando ponen tanto empeño en debilitarla, porque uno nunca sabe si lo que uno está haciendo funciona o no funciona, cuando funciona no se ve. Cuando ponen tanto empeño en debilitarla, uno se da cuenta que siguen teniendo un nivel de vergüenza internacional, que como este autoritarismo soft quiere decir que se está moviendo dentro de la ley, entonces no quieren que se reporte lo que está pasando adentro. Y ahí uno se da cuenta que sirve la protección internacional. Que si no existieran los relatores de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los relatores de la OEA, las cosas serían peores. Porque si no, no pondrían tanto empeño en destrozar esas oficinas, en quitarles el mandato, debilitarlas, quitarles la plata. Ahora, el segundo fenómeno dentro de ese fenómeno, digamos, de utilización de recursos estatales, no es tan claro, no es tan articulado y se produce de manera contradictoria en algunos estados. Estados que tienen constituciones que defienden la libertad de expresión, que tienen leyes que defienden la libertad de expresión, que han despenalizado la injuria y la calumnia, que tienen niveles claros de independencia judicial, pero en donde se producen casos emblemáticos que generan un efecto de silenciamiento. Ahí yo creo que el papel de la relatoría o de los órganos de supervisión internacional es intervenir de dos maneras. Uno, creando estándares para que eso no pueda pasar. Por ejemplo, el manejo de la publicidad oficial ha pasado siempre de manera desapercibida. Nadie pensaba hace 10 años que la publicidad oficial, el manejo arbitrario de la publicidad oficial podía conducir a una violación de la libertad de expresión. Hoy, gracias al impulso de la sociedad civil, con ese eslabón de la relatoría que hace un informe sobre publicidad oficial, es posible demandar actos arbitrarios de publicidad oficial. Por ejemplo, los actos que se mencionan en el informe que yo mencionaba, artículo 19, clarísimos, de utilización de la publicidad oficial en algunos estados de México para silenciar a la prensa crítica, pueden ser denunciados ante la justicia utilizando esos criterios de soft law o de derecho internacional de los derechos humanos para que la justicia ordene crear criterios objetivos de distribución de publicidad oficial y restablecer la publicidad oficial cuando ha sido recortada por razones discriminatorias o por razón de la línea editorial de un medio de comunicación. Puede ser que uno no gane en primera instancia. Eso hay que llevarlo normalmente a instancias superiores. Hay que sacarlo de los jueces que están también sometidos al influjo de esas personas que tienen el dominio en el territorio. Pero sáquenlo. Eso hay que llevarlo a las instancias superiores. Y ahí, esos informes de la relatoría tienen un papel central. En casos, por ejemplo, de violación horizontal de los derechos humanos, que son casos muy difíciles, en donde un medio de comunicación decide, por ejemplo, despedir a un periodista, que en principio podría hacerlo, porque hace parte de su autonomía, pero resulta que hay límites a ese ejercicio de la autonomía.
Hay límites de ejercicio de la autonomía, por ejemplo, cuando se trata de un medio de comunicación que usufructúa una frecuencia estatal. ¿Cuáles son los límites al ejercicio de esa autonomía? ¿Cualquier límite? Bueno, eso hay que definirlo bien, y hay que definirlo claramente, hay que definirlo para que se aplique no a un caso, sino a todos los casos. Y hay que definirlo para no recortar también la autonomía editorial de un medio, pero para impedir que ese medio pueda ser presionado para violar la libertad de expresión. Todo eso hay que pensarlo. Bueno, ahí los organismos internacionales podrían tener un papel clave en ayudar a pensar ese problema y a generar criterios razonables para resolver ese tipo de casos. Yo creo que eso es algo que los órganos internacionales pueden hacer y que es muy difícil que otra organización pueda hacer, porque tienen esa capacidad de hacer derecho, porque son fuente de derecho. Y eso no es un tema menor. Sobre todo no es un tema menor en esa última hipótesis que yo estoy mencionando, en donde todavía hay independencia judicial y hay espacios institucionales a través de los cuales uno puede hacer valer el derecho internacional. Es decir, todavía no todo está perdido. Entonces, me parece que ahí hay una capacidad de incidencia, más que la denuncia, la elaboración de esos criterios razonables de derecho internacional de derechos humanos que permitan satisfacer todos los derechos que están en juego en casos como el que, hipotéticos por supuesto, como el que yo acabo de mencionar. Yo creo que yo lo dejaría aquí. Muy bien, muchas gracias. Pero perfecto, vamos a tener ahora un poquitito más de tiempo para la discusión. Bueno, depende también de las comentaristas. Entonces pasamos a los comentarios. Y tiene la palabra Maricler Acosta. Maricler Acosta es conocida aquí en el colegio, hace tiempo, ¿no? Maricler, en el Colegio de México. Luego ya se fue al ancho mundo y es directora ahora de Freedom House. Maricler tiene su experiencia en el campo de los derechos humanos, de la defensa de los derechos humanos, tanto en México como en organismos multilaterales, tiene ya más o menos un espacio de 4 décadas. Ella realizó sus estudios aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad de Essex. Ha sido fundadora y dirigido organizaciones civiles de derechos humanos como la Academia Mexicana de Derechos Humanos y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Durante un tiempo fue parte del gobierno mexicano, fue embajadora especial por los derechos humanos y la democracia y subsecretaria para los derechos humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto ocurrió entre el 2000 y el 2003. En la Organización de Estados Americanos también ocupó cargos de dirección y asesoró al secretario general en temas relacionados con la sociedad civil. Finalmente fue directora para las Américas del Centro Internacional para la Justicia de Transición con sede en Nueva York. Maricler, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Lorenzo. Muchas gracias, Sergio, por invitarnos a participar en esta espléndida mesa redonda, y muchas gracias, Catalina, por la claridad y la inteligencia y la enorme capacidad para resumir en media hora una tarea tan compleja como defender la libertad de expresión desde el sistema interamericano en esta región del mundo. De verdad, creo que nos has dado muchísimos elementos para tener una muy buena discusión y para seguir pues con este tema tan complicado. A mí me va a tocar hablar un poco, o yo quisiera más bien en mi intervención, hablar de eso que tú llamabas la creación del consenso, porque pues finalmente ese es el sustrato en el que se mueven los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos. Y es lo que finalmente, como tú lo acabas de decir tan elocuentemente, pues lo que les da eficacia y efectividad, entre otras cosas, ¿no? Bueno, yo ahora represento a una organización internacional que precisamente se dedica a eso, a producir información de muy alto nivel y muy confiable. Freedom House es conocido
en el mundo entero por los indicadores que produce sobre el estado de las libertades civiles y políticas en los diferentes países, en todos los países del mundo, pero que no solamente produce información confiable sobre el estado de estos derechos, sino que además también lleva a cabo programas, digamos, concretos para tratar de operacionalizar en el terreno algunos de estos derechos. Entonces voy a hablar en mi doble capacidad de representante de Freedom House y de la parte de Freedom House que se dedica a la investigación, y por otro lado también hablar un poco de lo que ha significado dirigir un programa de protección de libertad de expresión en este país en los últimos años y en el contexto que tú has descrito. Bueno, entonces para abordar este tema sobre la efectividad de la protección internacional a periodistas, primero quisiera hablar brevemente sobre el estado de la libertad de prensa en México como lo ve Freedom House y de manera específica de la situación que enfrentan los periodistas en el país. Pues es absolutamente fundamental tener en cuenta este contexto para tener mayor claridad sobre las limitaciones y los alcances de la protección, así como de los casos en los que ésta puede tener mayor impacto. Bueno, vale la pena tener en cuenta que existe en México un problema sistémico, lo que implica que no existen las condiciones legales, económicas y políticas propicias para una prensa realmente libre en este país. En primer lugar, tenemos numerosas limitaciones legales. Por ejemplo, la persistencia de leyes que todavía a estas alturas criminalizan la difamación en 12 de los 32 estados de la República, los cuales, como ilustra muy claramente el caso de Lidia Cacho, suelen ser utilizados por quienes detentan el poder para evitar las críticas y, bueno, no solamente evitarlas, sino acallarlas definitivamente y mandar un mensaje muy claro al resto de la sociedad y en particular a los comunicadores de lo que puede suceder si te atreves a pasar una cierta línea. Bueno, suelen ser también utilizadas estas leyes por quienes detentan el poder para imponer altísimas multas a estaciones de radio no autorizadas. Por ejemplo, en la nueva ley de telecomunicaciones existen estas facultades del Estado, lo cual se traduce en trabas de facto, por ejemplo, para las numerosas radios comunitarias que operan con muchísimas dificultades en nuestro país, sobre todo en las zonas indígenas o en las zonas rurales marginadas, y que suelen ser la única fuente de información de estas comunidades y de estos pueblos indígenas en el país. Bueno, en segundo lugar, en las condiciones económicas, en particular la alta concentración de medios o de la propiedad de los medios, sobre todo, ya lo sabemos, es un lugar común, prácticamente decirlo, en la televisión y en la radio. Así como decía Catalina, la dependencia hacia la publicidad oficial para asegurar su supervivencia. Y esto se traduce en medios que prefieren mostrarse benévolos frente al gobierno y que por lo tanto cierran sus espacios para aquellos periodistas realmente críticos. Un ejemplo elocuente, doloroso y que nos debería de dar vergüenza a todos, pues es el reciente despido de Carmen Aristegui de Multivisión Radio, el hecho de que su sitio de internet haya sido desactivado hace un par de días, precisamente por atreverse a publicar información que el gobierno no quiere que se difunda sobre los sucesos, bueno, una masacre presuntamente perpetrada por la Policía Federal en Apatzingán el 6 de enero. Y bueno, pues ahí tenemos un ejemplo muy claro de
de este tipo de intervención a través de todos estos mecanismos de control que tienen los estados y que también nos explica lo aparentemente inexplicable, y es por qué otros medios no le han ofrecido espacio a Carmen Aristegui, a pesar de los altísimos ratings de su programa de radio, que deberían de ser atractivos desde un punto de vista económico para cualquier dueño de medios en el país. Y eso para no hablar de otras consideraciones, ¿verdad? Como precisamente el fortalecimiento de la democracia, la rendición de cuentas, etcétera. Simple y sencillamente no nos explicamos por qué una periodista con tan altos ratings que generaba tantos beneficios económicos a su empresa ya no es invitada a ninguna parte. Bueno, en tercer lugar, para Freedom House, y existe un clima político muy poco favorable para la libertad de prensa en México. El país, como todos lo sabemos, enfrenta una profunda crisis de derechos humanos, pero no solamente de derechos humanos, de legitimidad y de seguridad. Y en este contexto de gran precariedad, los periodistas se convierten en un grupo sumamente vulnerable y son blanco de ataques tanto por parte del crimen organizado como por parte de las autoridades. Diversas organizaciones y entidades gubernamentales han documentado la amplia gama de agresiones y ataques que sufren los periodistas en el país. Artículo 19 acaba de presentar su informe con datos muy bien sustentados al respecto. Las cifras varían según las distintas fuentes, pero sin duda todas reflejan la precariedad de la situación de seguridad física de los periodistas en México. De acuerdo con un mapa de agresiones financiado por Freedom House, llamado Periodistas en Riesgo, un mapa interactivo, entre diciembre de 2012 y marzo de 2015 se han reportado en ese mapa, en ese sitio, 267 agresiones en contra de periodistas, incluyendo cerca de 40 casos de detenciones arbitrarias y 25 casos de tortura. Incluso utilizando fuentes oficiales, se puede apreciar la gravedad del problema, pues de acuerdo con las cifras de la Fiscalía Especial para la Defensa de la Libertad de Expresión, aquí representada por Laura Borbolla, entre el 2000 y 2014 hubieron más de 100 asesinatos y más de una veintena de periodistas desaparecidos. Los periodistas de medios locales son los más vulnerables. Muestra de ello es la desaparición y asesinato de Moisés Sánchez, de Veracruz, en el mes de enero este año, y el reciente homicidio acontecido apenas hace unos días de Abel Martínez Raimundio, director de una radio comunitaria en Oaxaca. También los ataques contra los medios se han incrementado. Bueno, ya hablamos del ataque cibernético que sufrió el portal de Aristegui, pero bueno, esto es apenas un incidente de muchos que se repiten sistemáticamente. Los ataques contra periodistas y medios se incrementan en México, pero los esfuerzos de las autoridades por actuar frente a dichos ataques permanecen en el mejor de los casos iguales, lo que se traduce en una enorme impunidad frente a estos ataques. De acuerdo con los datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 89% de los crímenes contra periodistas permanecen impunes en el país. Esto último, pues como ya lo dijimos, tiene el efecto de generar miedo y desconfianza por parte de los periodistas, quienes prefieren guardar silencio y recurrir a la autocensura como único medio para protegerse. Bueno, pues todos estos elementos explican el por qué durante 4 años consecutivos México ha sido catalogado como un país no libre en términos de libertad de prensa, de acuerdo con los informes de Freedom House en esta materia. ¿Tengo tiempo para hablar del programa? Sí, muy rápidamente. Frente a este contexto, el programa de Freedom House en México ha pretendido contribuir a crear un ambiente favorable para la libertad de expresión
y para los periodistas a través de 3 ejes. El primero, buscamos prevenir agresiones mediante la capacitación para la autoprotección de periodistas y la formación de redes que les permitan actuar de manera coordinada y por lo tanto tener mayor fuerza al articular sus demandas, entre otras frente al sistema interamericano de protección de los derechos y humanos y el sistema de Naciones Unidas. Segundo, buscamos la mejora del marco legal e institucional a través de acciones de asistencia técnica y propuestas legislativas que incorporen los estándares internacionales en la materia. Y tercero, trabajamos con la sociedad civil para dar mayor visibilidad a la importancia del papel que juegan los periodistas y de su labor fundamental como informadores, que constituye un elemento central en una democracia funcional y en un país seguro y en paz. Sin duda, para organizaciones como Freedom House y muchas otras que buscamos promover la libertad de expresión y promover y proteger a los periodistas, los mecanismos internacionales son fundamentales. Aunque sabemos que en últimas fechas el gobierno mexicano ha retrocedido en términos de la apertura hacia estos mecanismos internacionales de derechos humanos, apertura que por cierto me tocó hacer cuando yo ocupé el cargo de embajadora y luego subsecretaria en los primeros 3 años de la alternancia, como lo muestran, bueno, las reacciones tan negativas de las autoridades frente al grupo de expertos sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas y sobre todo los ataques de carácter personal contra el relator especial sobre la tortura, Juan Méndez. A pesar de todo ello, las instituciones internacionales de derechos humanos continúan jugando un papel sumamente relevante en nuestro país. Prueba de ello es que actualmente hay expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos investigando nuevamente los sucesos de Ayotzinapa. No solo hacen recomendaciones, sino hasta hace poco parecían ser tomadas de una u otra manera en consideración por las autoridades, sino que son además un foro central para dar visibilidad y señalar las situaciones graves en materia de derechos humanos que ocurren en el país. Y que sí, esa vergüenza sí le sigue importando al gobierno de México. Si no, no estaría invitando a más mecanismos internacionales de derechos humanos. La semana pasada estuvo aquí el comisionado de Derechos Humanos de la Unión Europea y se prevén otras visitas en los próximos meses. Entonces, bueno, yo creo que eso es un factor a tomar en cuenta. Es muy importante hablar con estas personas y reforzar pues el trabajo que hacen. Esta visibilidad a través de medidas cautelares puede llegar a salvar vidas, además de que ha podido frenar la actuación de un gobierno que quiere seguir, a pesar de todo, siendo un Estado respetable ante la comunidad internacional. Nos encontramos en un momento muy crítico para la libertad de expresión y para los derechos humanos. Y sin duda los mecanismos internacionales van a abonar a la causa. Quizá puedan evitar abusos y puedan señalar las violaciones más graves, pero el mayor impulso tiene que venir de nosotros, de la sociedad mexicana, desde adentro. Y hago un llamado a que sigamos en este empeño. Muchas gracias. Gracias, Marie Claire. Entramos ahora en la última parte de las exposiciones. Le toca a la maestra Laura Angelina Borboya Moreno, que es abogada con especialidad en Derecho Penal, ahí sacó su maestría en esa área, y cuenta con una amplia experiencia en el ámbito de justicia penal, ya que trabajó en el Poder Judicial de Querétaro en este ramo, e ingresó a la Procuraduría General de la República en el 2004, en el área de procedimientos penales internacionales. Y desde 2012 a la fecha está como fiscal especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión. Así que tiene
todos los datos y los pelos de la burra en la mano para hacer el comentario. Por favor. Muchas gracias, maestro Lorenzo Meyer, un gusto estar con usted, con Catalina, el volvernos a encontrar, con Mary Claire ni se diga, y pues muchas gracias por la invitación, doctor Sergio Aguayo. Ser la última siempre es muy complicado porque se podría decir que ya se dijo todo. Y la posición de su servidora, siendo fiscal especial para la investigación de delitos cometidos en contra de la libertad de expresión de la Procuraduría General de la República, resulta aún más. La posición de la institución es no tapar el sol con un dedo. Sería incorrecto el tratar de maquillar las cifras o el negar una realidad que el país nos arroja. Y eso aparte ha sido histórico. Yo en algunas otras participaciones he dicho que prueba de eso es la muerte de los hermanos Flores Magón. Y quizás ha sido el primer evento histórico relacionado con personalidades encargadas de dar a conocer eventos, y esos son revolucionarios. Entonces, históricamente en México la libertad de expresión ha sido un tema de derechos cuesta arriba. Desde la Fiscalía, teniendo un diagnóstico muy claro de la situación, creada esta a partir del año 2010, derivada justamente de las recomendaciones realizadas del informe o de la entrega del informe conjunto tanto de la relatora en ese entonces Catalina Botero de la OEA como del entonces relator de la ONU Frank LaRue en materia de libertad de expresión. El Estado mexicano intenta generar justamente esta fiscalía, tomando en consideración que había habido un intento de una fiscalía previa que solamente se dedicaba a la investigación de delitos cometidos en contra de periodistas, lo cual era el primer gran obstáculo, la acreditación de la calidad de periodista. Y a partir de las recomendaciones y estándares internacionales de este informe, entonces es que se modifica el marco legal, al menos incluso internamente en la Procuraduría General de la República, contemplando a una fiscalía que tuviera un ámbito de competencia mucho más alto, con un poco más espacio, atendiendo al tema del derecho, es decir, de la libertad de expresión, no importando la calidad de periodista que no tiene un concepto definido ni siquiera a nivel internacional. Y más, tomando en consideración todos los factores globales que han modificado los estándares de comunicación y del ejercicio de la libertad de expresión. Nuestra ley de imprenta es del siglo pasado, entonces eso habla justamente de lo anquilosado que está en el tema, pues finalmente el estándar nacional. Y esa es una de las grandes dificultades cuando su servidor asume el cargo, el hacer un diagnóstico de cuál es la situación, y resulta que, bueno, es una fiscalía creada por acuerdo del Procurador General de la República, en su momento adscrita a la oficina del Procurador General de la República. Posteriormente se hace una modificación en la adscripción, nos adscriben a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, por ser un tema de derechos humanos. Sin embargo, bueno, esto no genera la fortaleza natural del tema en la investigación, pero es un primer esfuerzo. Es importante destacar que es un primer esfuerzo el buscar que se genere la operatividad, no se ha logrado al 100%, pero tomando en consideración las recomendaciones internacionales y estos estándares internacionales, es que entonces se busca generar un poco de más competencia, más allá de que existiera por acuerdo de creación y que hubiera una serie de recomendaciones internacionales. Y entonces los legisladores se sensibilizan al tema, justamente se busca también la coordinación con la sociedad civil, porque estamos conscientes desde la Fiscalía que solos no podemos, es decir, hay muchas causas del problema, yo podría decir todos somos parte del problema, pero también todos somos parte de la solución a este problema. Y entonces, partiendo de esta base, es que se genera esta reforma constitucional, que en términos mediáticos fue mal llamada la federalización de los delitos en contra de la prensa o de la libertad de expresión. Y digo mal llamada porque también es importante hacer conciencia que no hay un delito en donde el bien jurídicamente tutelado sea la libertad de expresión.
El bien jurídicamente tutelado es indirecto la libertad de expresión a partir de la reforma constitucional porque genera una facultad de atracción en la investigación de delitos del fuero común, que son la gran mayoría. Ustedes pueden consultar la página web de la Fiscalía, que hago el comercial, bueno, es www.pgr.gov.mx/FEADLE, y ahí podrán ver que no hay un solo delito que no sea del fuero federal, que no esté vinculado con un delito del fuero común, y la gran mayoría de los delitos que conocemos son justamente de este ámbito de local. Desde la amenaza, que pudiera ser aparentemente el delito más común y más sencillo, hasta incluso la privación ilegal de la libertad y el homicidio de los periodistas. Pero la escalada de la violencia refleja o arroja una serie de datos pasando por lesiones, daños, abuso de autoridad, robo, tentativa de robo, agravios directos o indirectamente a las instalaciones de los medios, de diferentes maneras de cometer los ilícitos, y salvo que sea con algún instrumento que esté vinculado a una ley federal, como sería la de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y explosivos, pues entonces todos serían delitos del fuero común, incluyendo la privación ilegal de la libertad, el secuestro y el homicidio. Entonces, el bien protegido de libertad de expresión es un bien difuso en el marco de todas estas circunstancias que generan justamente los agravios, el hostigamiento a los periodistas. Y como bien apuntaba Mary Claire, el gran problema también es que falta la homogenización de los estándares y los criterios que la Federación ha adoptado a nivel de los estados. La gran complicación de este país, y que al mismo tiempo es la diversidad que nos permite ser el país que somos, es que somos un país federal. Por lo tanto, cada entidad federativa autónomamente puede decidir qué es un delito y qué no. Y entonces a nivel federal el estándar es que se han dejado de tipificar los famosos delitos conocidos como contra la prensa o la libertad de expresión o el honor, pero hay efectivamente 12 entidades federativas en donde actualmente todavía se generan acusaciones por difamación, calumnia, y esto, pues bueno, termina siendo algo muy adverso a los factores que generan las agresiones. Catalina lo ha explicado perfectamente. La realidad de ser fiscal de un país como este implica que de los estándares que ha mencionado en cómo es que operan los agravios, en donde en ocasiones quien genera el agravio es la delincuencia organizada, quien genera la agresión al periodista o quien ejerce la libertad de expresión puede ser la delincuencia organizada con vínculos con ciertos niveles de las autoridades a nivel local, sobre todo, es muy vulnerable y es muy cierto. Y también lo cierto es que tenemos una falta de capacitación, es decir, por eso desde que refería el Estado, tiene que tomar en consideración todas las recomendaciones y los estándares internacionales para incorporarlos. Y en ese punto la Fiscalía justamente es que genera, a partir del año 2012, la creación de un sistema de alerta temprana que permite justamente generar dos cosas. En un primer momento es la reacción, como en el nombre lo dice. Esto fue incluso previo a que existiera el mecanismo, entonces la Fiscalía ha generado un sinnúmero de medidas cautelares de protección ministerial con un estándar en atención a las capacidades que tiene la Fiscalía, es decir, normalmente se genera pues el rontín bitácorado, la asistencia policial, el punto de contacto con alguna persona que siempre y cuando no sepamos venga de ahí el ataque, pues permite entonces la protección. Existiendo ya el mecanismo de protección con Gobernación, hemos tratado de trabajar de manera coordinada, implementando las medidas cautelares, reforzándolas con otra serie de medidas que puede proporcionar el mecanismo, de las cuales no puede echar mano directamente la Fiscalía. También el otro punto es que se genera un protocolo de actuación que apenas el año pasado
podemos decir está en un proceso de estandarización nacional a través de un acuerdo que se hace en el marco de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, buscando justamente también generar los estándares de libertad de expresión al nivel de lo local, porque el gran tema de la atracción o de esta facultad de atracción, que es muy nueva, realmente es a partir del 2013 que queda ya plasmada en las leyes a un nivel reglamentario, es que las autoridades locales no terminan de entender que se le tiene que dar un tratamiento diferenciado en la investigación cuando la víctima es un periodista o una persona relacionada con el ejercicio de la libertad de expresión o un medio de comunicación cuando se trata de alguna instalación, y entonces, bueno, le dan el tratamiento de un homicidio más o un secuestro más, y entonces estamos buscando justamente que a través de este protocolo se estandarice cuando se detecte que hay una persona relacionada con el ejercicio de la libertad de expresión involucrada como víctima, pues entonces se genere la aplicación de este protocolo que aplica la Fiscalía, el cual, bueno, no existía, y entonces el protocolo es tanto para la investigación, en su momento lo hemos adoptado a partir de una capacitación que recibimos de artículo 19, es decir, por eso es de que reitero, la solución pues la tenemos todos, igual que el problema puede ser parte de todos. Me ha tocado justamente ver que el tema es que al periodista se le deja solo en una circunstancia adversa porque el medio está en riesgo de perder, por ejemplo, el tema de la publicidad gubernamental o el contrato de publicidad gubernamental. A nivel estatal y municipal, las realidades todavía son avasalladoramente más complejas, es decir, el país tiene unas realidades muy distintas en la forma en que se ejerce el periodismo en el norte, y en el norte con la, digamos, de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas es muy distinta la condición a como pasa en Chihuahua, en Sonora y en Baja California, en Sinaloa y en esta otra zona. El periodismo, como se ejerce en el centro y como se controla la libertad de expresión en el centro, es un fenómeno totalmente distinto a lo que sucede también en los países del sur y del sureste, es decir, las realidades del ejercicio de la libertad de expresión en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, son totalmente distintas a lo que ocurre en Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, etcétera. Y entonces, bueno, el tema de no tener homologados los estándares también a nivel de lo nacional, que eso es también lo que estamos haciendo un poco, replicando el ejercicio de la relatoría, porque también consideramos que desde la federación podemos generar una serie de recomendaciones que puedan ser útiles al tema y para poder avanzar, porque hemos generado también consignaciones de asuntos relevantes e importantes. El micrositio de la Fiscalía reporta justamente pues, los avances en ese sentido. Somos de las pocas áreas de la Procuraduría General de la República que transparenta incluso el tema del presupuesto, que del último año a la fecha pues, hubo una disminución en casi 11 millones de pesos, por ejemplo. Tenemos ahí también publicado que pues bueno, contamos con 14 mesas de investigación para atender el tema en todo el país. Entonces, no buscamos ocultar las realidades, por eso también las cifras de tener el conteo de los periodistas, que en algunos casos se ha podido determinar que sí es con motivo de su actividad y en otros no, pero finalmente es la pérdida de un comunicador, es también buscando la sensibilidad de la sociedad civil, porque no ha adoptado a ningún periodista como suyo, es decir, somos muy indolentes y en esta parte puedo incluirme porque, bueno, soy también ciudadana y entonces veo esa situación, que el derecho a la libertad de expresión no es valorado hasta que termina siendo cooptado y la sociedad en este momento necesita justamente estar informada de qué es lo que está pasando con esto. A mí me parece que esa es la parte en que también la Fiscalía contribuye en transparentar lo que se hace y lo que se tiene y cómo se hace y con qué se tiene que dar el resultado óptimo. Buscando también que en este sentido las autoridades de procuración de justicia de las entidades federativas puedan como diría Catalina y como diría Mary Claire, aplicar los estándares internacionales, porque bueno, pues ahí hay un conteo por entidad federativa
de los periodistas que han fallecido, de los periodistas que han desaparecido, para incentivar, es decir, se busca que este sea el medio de incentivar que las cosas cambien, también sobre todo desde la perspectiva de la aplicación de los estándares internacionales en las entidades federativas, que sobra decir también estas realidades de las capacidades en la sensibilidad en el tema de los derechos humanos y el conocimiento de los mismos es muy divergente. Entonces, estar desde la Ciudad de México en el centro del país, pero viendo estas realidades en el resto de la República, pues sí generan el gran reto de seguir implementando y de seguir avanzando en los estándares de calidad tanto del servicio interno de la Fiscalía como buscando la réplica del incremento en la sensibilidad en todas las autoridades locales, sobre todo en las policiales y en las de Procuración de Justicia. Lamentabilísimamente, el segundo delito con mayor incidencia que reporta la Fiscalía es el de abuso de autoridad, tomando en consideración que el primer agente del Estado pues es el policía. Y por la falta de capacitación y de sensibilidad justamente en el manejo de los protocolos del uso de la fuerza, etcétera, de la contención de los periodistas y de la contención de las manifestaciones en un sentido de respeto cada uno en sus funciones en ese tipo de eventos, se han dado situaciones complicadas que se han traducido en que tengamos a muchos elementos del Estado que en su calidad de policías finalmente ya generan un abuso de autoridad. Y eso también genera en términos de un estándar internacional, pues que se interprete como que el Estado mexicano es el que está atacando también directamente a la prensa. Y por eso es de que iniciaba diciendo, no se trata de tapar el sol con un dedo. Tenemos 76 consignaciones, la Fiscalía no tiene un área de seguimiento al proceso, es decir, nosotros solamente nos dedicamos de investigar y una vez concluida la consignación se hace, digamos, un cambio de estafeta incluso a otra subprocuraduría, que es la que se encarga de darle seguimiento a los procesos para llegar hasta las sentencias, las impugnaciones o apelaciones e incluso los juicios de amparo que serían considerados como otro medio de impugnación ya a otro nivel. Entonces, también en ese sentido, pues, tengo que aceptar un poco la limitante de a veces poder dar el resultado de decir, tanto investigué, tanto se procesó y tanto se sentenció, porque no cuento con toda la cadena completa del eslabón procedimental desde la Fiscalía, pues nos dedicamos justamente a la investigación con esta perspectiva de la aplicación de los protocolos internacionales en base a las capacitaciones que hemos recibido y también, pues bueno, en base a las necesidades de cada una de las regiones. Diciendo también que hemos tenido casos de éxito, hace poco menos de un mes, por ejemplo, se consignó a 2 personas, al autor intelectual y al autor material, el homicidio de Armando Rodríguez, conocido en el medio en Ciudad Juárez como El Choco, y me parece que ese es el tema, es decir, no claudicar, sino trabajar, no es un trabajo que sea rápido y que sea sencillo, porque somos la única área de toda la Procuraduría General de la República que investiga delitos del fuero común desde el ámbito federal. Y entonces siempre se va a necesitar de la coordinación y la colaboración de las autoridades locales, lo cual no es tan sencillo de obtener en el mejor de los casos. El ejemplo de cuando sí se quiere y sí se puede es esta consignación. Tuvimos incluso una asistencia jurídica internacional para declarar al autor intelectual en Estados Unidos. Él confiesa, nos permite eso también avanzar a nivel de las autoridades locales para forzarlas a que nos entreguen el expediente original después de 2 años de litigio. Es decir, se había solicitado en un primer momento en el año 2010, si mal no recuerdo, pero no lo entregan hasta el 2013, una vez que ya había entrado en vigor la reforma constitucional en donde ya se daba la capacidad de atracción. Todo lo que había ocurrido antes de ese momento había sido gestiones de buena voluntad de parte de las autoridades locales y gestiones políticas en su momento de los antecesores de la Fiscalía. Entonces, esas son las realidades, pero el compromiso también desde la Fiscalía es esclarecer
en la medida de lo posible, el mayor número de los eventos que ocurran en contra de la prensa en México, en contra de quien ejerce la libertad de expresión, con la aplicación de los estándares internacionales, que eso nos va a garantizar el éxito de generar la sensibilidad en los jueces, que como diría la Nana Goyas, es otra historia, porque a pesar de existir reforma constitucional, a pesar de existir criterios de la reforma en los códigos de procedimientos aplicables al tema, pues bueno, los jueces de todos modos siguen teniendo criterios encontrados y obtusos y no nos permiten a veces avanzar en el procedimiento a nivel de lo federal, porque en muchas ocasiones han mandado los procedimientos de nueva cuenta a nivel local y entonces no terminamos de darle la vuelta o el apretón a la tuerca, ¿no? Pero creo que es un trabajo de poco a poco en el tiempo. Me gustaría, porque yo también, igual como dice Catalina, se tiene uno que hacer inmune un poco a la frustración para seguir adelante, porque eso genera mucha frustración, porque el trabajo que se realiza no se ve claramente o no es tangible en el esfuerzo versus el resultado. Pero, pues bueno, de mi parte sería un poco la aportación de decirles cuál es el estatus en el que se encuentra esto. Y me parece que, bueno, como Estado mexicano o como autoridad representante del Estado mexicano, en lo particular hemos dado siempre la bienvenida a las recomendaciones tanto del relator de la ONU en materia de libertad de expresión, a la entonces relatora de la OEA y a los actuales igual, y también ante la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, pues hemos asumido todos los compromisos de las recomendaciones que se han hecho en este tema y hemos estado haciendo las acciones en la medida de las capacidades que se tienen para cumplir con los mismos. Entonces, no es algo que esté concluido, me parece que es un proceso, no es lo más rápido y lo más corto que uno quisiera, porque también la dificultad es justamente tener que permear con las autoridades locales y México es un país muy variopinto. Muchas gracias. Muy bien, gracias a Laura. Entonces vamos a pasar, tenemos, bueno, como empezamos un poquito más tarde, tenemos alrededor de unos 25 minutos para la participación de los que nos están acompañando a este seminario. Catalina, ¿tú tienes algo que añadir o nos esperamos a que se junten las preguntas y los… Muy bien. Entonces, aquí hay la primera para ti. La pregunta es bastante general. ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta el mecanismo de protección aquí, desde tu perspectiva, aquí en México? Y te voy a leer otra para que la tomes en conjunto. ¿Cómo pensar la protección a periodistas desde el contexto más a ras del suelo, el municipal, donde los periodistas descartan, fíjate, presentar una denuncia por miedo a las represalias? En ese mundo pequeñito del municipio donde todos se conocen, entonces el miedo inhibe, no necesita de mucho. ¿Cómo pensar en una protección efectiva en estos dos casos? Luego hay una para Laura. De los dos problemas que yo mencioné, que yo creo que son los dos grandes problemas, los dos más dramáticos en toda la región, el de seguridad y digamos, falta de instrumentos de prevención, protección y procuración de justicia, y el segundo, que es el de la utilización de los mecanismos estatales para dominar la esfera pública. En el primero, yo creo que México lamentablemente encabeza la lista de los estados más peligrosos para el ejercicio de la libertad de expresión. Y cuando yo hablo de que México tiene contradicciones, es que en ese escenario, México, en algunos momentos muy importantes ha estado abierto a los digamos, instrumentos internacionales, crea una fiscalía especial, crea un mecanismo de protección, federaliza el delito, algunos delitos que
indirectamente lesionan la libertad de expresión. Eso no es fácil, fue una pelea difícil. La relatoría estuvo involucrada en eso, pero de ninguna manera fue la protagonista. Creo que los protagonistas aquí son las y los miembros de la sociedad civil que empujaron muy duro esas reformas, y la relatoría intentó hacer un acompañamiento y luego sacar estándares para tratar de que esas normas se implementaran adecuadamente. Y ahí es donde ha estado el problema. Es decir, no solamente desde la perspectiva del diseño de esos instrumentos hay dificultades, sino que la implementación ha sido un desastre, y hay que decirlo literalmente como es. No es fácil implementar esos mecanismos, digamos, entendemos perfectamente que no es fácil, y nosotros tratamos de trabajar con las autoridades los 2 primeros años de la creación del mecanismo, porque sabemos que es muy difícil, porque acompañamos este mecanismo en Colombia, porque hemos trabajado con el mecanismo de protección de defensores en Brasil, porque sabemos que no es fácil, pero yo creo que a estas alturas ya uno puede entender cuáles son las razones por las cuales la implementación de este tipo de mecanismos tuvo problemas. La Fiscalía, por ejemplo, originalmente no tenía competencias, no tenía presupuesto, había 2 personas, el fiscal no tenía la menor idea de qué estaba hablando, no le importaba la libertad de expresión. Yo me reuní con él y era realmente lamentable, y así lo dijimos en un informe, se lo mandamos en una carta al Estado mexicano. La Fiscalía le han duplicado el presupuesto. Bueno, yo creo que uno puede discutir sobre si se ha implementado adecuadamente o no la reforma de la federalización, pero por lo menos le han duplicado el presupuesto y tiene mayores herramientas que lo que tenía hace unos años, digamos, recién creada. ¿Qué pasa con el mecanismo? El mecanismo es un mecanismo que fue creado a final del gobierno de Felipe Calderón, porque Felipe Calderón, a nuestro juicio, digamos, como nosotros lo vemos, es que Felipe Calderón entendió que tenía una deuda en materia de derechos humanos, impulsó una serie de reformas muy importantes como la ley de víctimas o el mecanismo de protección de defensores y periodistas. Pero fue creado de una forma tal que tiene fallas de origen en materia de política pública. Por ejemplo, un mecanismo de protección de defensores y periodistas en un país de la dimensión de México, en donde quien tiene que tomar la decisión es una junta de gobierno en la que está sentado el Procurador General de la Nación, los más importantes secretarios de Estado, pues no se van a reunir nunca. Señores, no se van a sentar durante 10 horas a tomar esas decisiones. Esos mecanismos necesitan desde el punto de vista de la política pública, de la implementación de política pública, sistemas ágiles de procedimiento, para poder tomar decisiones de manera ágil. Entonces, una cosa que parecía que sentadas todas estas personalidades importantísimas iban a elevar el nivel político del mecanismo, lo que ha generado es que el mecanismo se trabó. Absolutamente. Pero además, se creó el mecanismo, se creó un fideicomiso, y ahí voy a garantías institucionales de funcionamiento. Se creó un fideicomiso porque es que eso cuesta plata. Es que, señoras y señores, el mecanismo de Colombia cuesta más de 120 millones de dólares al año, en Colombia, que tiene 44 millones de habitantes. Y en México le invierten alrededor de 15, si no estoy mal, o en el mejor de los casos 15. No sé, Mariquel, tú sabes más que yo, pero más o menos 15. 15 en México, que está pasando por lo que Colombia pasó por los 90. Hay un desangre de defensores de derechos humanos y periodistas que está documentado incluso por las propias fuentes oficiales. Y el mecanismo tiene 10 millones. Y al principio tenía un fideicomiso que no se podía ejecutar porque no había reglamento de ejecución de la plata, y eso cuesta plata. Proteger a la gente cuesta plata. Entonces, tiene problemas de diseño institucional, tiene problemas de implementación concreta, como por ejemplo que no existía. Luego, para satisfacer ciertas demandas, se creó un perfil demasiado alto para las personas que iban a cumplir las funciones dentro del mecanismo, un perfil que era muy difícil, que un Estado que no había tenido ese tipo de mecanismos tuviera personas que tuvieran ese perfil. Entonces no encontraban a nadie con ese perfil. Entonces, cuando uno ya empieza a violar un artículo de un reglamento que establece unos perfiles, pues termina violando todo. Entonces, realmente no hubo un proceso de selección adecuado. Entonces, hay problemas de origen en el diseño, hay problemas de implementación fiscal, digamos, en términos de ejecución de recursos, hay problemas en la selección de personal, y luego, a mi juicio, no hubo suficiente voluntad política para que eso funcionara de manera adecuada. Entonces, si uno suma todo eso, pues la conclusión es que el mecanismo ha tenido unas dificultades enormes. Solo el último año ha mostrado un repunte después de una crisis enorme de legitimidad por la que pasó,
Y ahí muestra un repunte y son las organizaciones mexicanas las que tienen que decir si ese repunte realmente significa una reconsideración de los problemas de, digamos, de implementación original, o si fue un repunte para responder a una crisis de legitimidad, pero el mecanismo realmente no ha logrado resolver sus problemas estructurales. Y yo creo que eso tiene que ver con falta de comprensión institucional y falta de voluntad política. ¿Sí? No, el mejor mecanismo en la cabeza de cada uno de nosotros no significa que sea el mejor mecanismo en la realidad. Uno tiene que saber de políticas públicas para poder diseñar un mecanismo que funcione. Y creo que ahí ese diálogo faltó, por la premura en sacar una serie de leyes para responder a una demanda política. También entiendo que hay circunstancias, y me lo decían las organizaciones de derechos humanos cuando nosotros vinimos en el momento en el que eso se estaba discutiendo, y decían, mire, no intervengan diciendo que eso está mal diseñado, porque si no se saca ya, no se saca nunca. Y es mejor un mecanismo mal diseñado que después corregimos en la práctica, que un mecanismo que tenga esas, digamos, correcciones que lo que van a hacer es demorar sacar el mecanismo. Ahora, en la implementación en terreno, ¿qué pasa en terreno? No pasa, o sea, en México, perdón que yo les diga esto, pero lamentablemente la situación de violencia en México y la captura del Estado y la incapacidad de las autoridades locales de proteger no es algo novedoso ni original. Nosotros en Colombia pasamos por eso hace rato y ya existen medidas para hacerle frente. No hay que rendirse a eso. No estamos condenados a la inacción del Estado, a la anomia y al autoritarismo regional, porque ya existen respuestas institucionales para la construcción de la paz y de la mejora de las instituciones y de la protección. Por ejemplo, si se trata de proteger y no hay confianza en las policías de las localidades, digamos, pues para eso se puede crear una policía especial de protección. ¿O no? ¿Cuál es el problema? Si de lo que se trata es de proteger la libertad de expresión y de que a la gente no la maten y la gente no confía en que el policía local la va a proteger, pues creemos una policía especializada con requisitos, hagámoslo bien. Multipliquemos por 10 el presupuesto, porque es que con 10 millones de dólares no van a proteger a la gente que hay que proteger. Así de fácil. Entonces, como les digo, en Colombia cuesta 100. Multiplíquelo por el número de habitantes en México y eso es lo que tienen que invertirle a un mecanismo de protección. Entonces, hay formas, saquen el proceso del federalicen, someter a un juez que está en la localidad y lleva a sus hijos al colegio, en la localidad en la cual los narcotraficantes o los traficantes de personas o los que venden armas tienen dominio territorial, es condenar el proceso al fracaso o condenar a ese juez a que lo asesinen. Tráiganse el caso, no solo a una fiscalía especial, a una jurisdicción especial. A una jurisdicción especial en donde hay unos tribunales, en donde hay 2 o 3 personas, que es más, 3, digamos, un número impar de personas, que es más difícil de amenazar y que además podemos vigilar. Es que es imposible vigilar la situación de la impunidad en México, porque es que, como lo decimos nosotros en todos los informes que sacamos a partir del 2010, no hay estadísticas. Y lo dicen todas las organizaciones de derechos humanos, o sea, nosotros no decimos nada que a nosotros a su turno no nos hayan contado las organizaciones más importantes de derechos humanos en México. Entonces, si no hay estadísticas, ¿cómo hacen prevención? Si no tienen una geografía de la violencia y no saben territorialmente en dónde están amenazados, porque hay unos puntos rojos en el mapa mexicano, ¿cómo hacen una política adecuada de prevención? Todo eso se puede reformar. Y hay, lamentablemente, países que ya han pasado por lo que ustedes están pasando. Y creo que aprender de esas experiencias, de lo bueno y lo malo, es un deber que tenemos. Nosotros no podemos empezar a, digamos, experimentar cuando se trata de la vida de la gente. Entonces sí creo que hay reformas, sí creo que hay soluciones, pero creo que tenemos que, digamos, de la misma manera como el narcotráfico se regionalizó y el tráfico de personas, nosotros tenemos que regionalizarnos en la defensa de la paz, en la construcción de la cultura de la paz y en el fortalecimiento institucional. Gracias. Aquí hay un par de preguntas que pueden ser, bueno, una es directamente para una de las comentaristas y la otra la puedes abordar tú, Marie Claire, porque sacaste el tema. Dice, ¿qué acciones concretas, desde tu experiencia en Freedom House, se puede llevar a cabo los ciudadanos para abogar o ayudar a la libertad de expresión y a la defensa en el caso muy preciso de Carmen Aristegui?
qué es lo que puede hacer alguien. Y esta otra, parece ser que alguien que ya tiene una experiencia al respecto, es para Laura, y dice, ¿cuáles son las medidas cautelares de protección a un periodista que ya ha sido víctima de la violencia? Alguien que ya ha experimentado el problema en carne propia, para no volverlo a experimentar, supongo. A ver, Marie Claire. Gracias. Y si me permiten un minuto, también me gustaría agregar un par de cositas a lo que dijo Catalina, porque bueno, una de las actividades más importantes de Freedom House ha sido precisamente trabajar con el mecanismo para tratar de fortalecerlo, ¿no? Pero será muy breve. ¿Qué puede hacer la ciudadanía para defender la libertad de expresión y defender a los periodistas? Bueno, yo creo que en México la ciudadanía no se ha quedado con los brazos cruzados, por lo menos en el caso de Carmen Aristegui. Ojalá pudiéramos decir lo mismo de muchos otros periodistas. Pero bueno, también eso está cambiando. ¿Qué puede hacer la ciudadanía? Bueno, desde luego, organizarse, participar. Ahora además tenemos las redes sociales y eso facilita muchísimo el trabajo de organizarse y participar. En el caso de Carmen Aristegui, bueno, pues muchos de nosotros firmamos en un… yo no soy una analfabeta digital, pero bueno, hubo una iniciativa de Alberto Escorcia para recabar firmas, y bueno, se recabaron 150,000 firmas en un día, algo así, es decir, y hay que mantener esa presión, hay que mantenerla. Muchas cosas, apoyándola, los que trabajamos en organizaciones, bueno, pues prestándole apoyos concretos cuando los necesite. Una de las cosas que hace Freedom House, no es precisamente en el caso de Carmen Aristegui, pero sí en otros casos de periodistas amenazados, es buscándoles un lugar seguro fuera del país, consiguiéndoles, hay fondos de ayuda para este tipo de cosas. Nosotros hemos ayudado como a 9 o 11 periodistas a salir ya de México y localizarlos en otra parte, haciendo lo que hace Artículo 19, que es entrenando a los periodistas en técnicas de autoprotección, publicando los informes. Hay un sinfín de cosas que puede hacer la sociedad civil, pero sobre todo, pues apoyar a los periodistas. Y nosotros hicimos un estudio en Freedom House, entrevistamos a más de 100 periodistas que a nivel nacional, todos ellos habían sido amenazados o habían sufrido una agresión. Y lo que nos interesaba saber era qué medios de apoyo tenían estos periodistas, a quién habían recurrido cuando los habían secuestrado o los habían amenazado, etcétera, etcétera. ¿Y saben qué descubrimos? Que de los 100 y tantos que entrevistamos, ninguno había tenido apoyo. De su medio, para nada. En el mejor de los casos, el medio les había dicho, bueno, pues tómate un par de días para que te recuperes o te cambio de fuente. Pero bueno, había gente ahí que había sufrido violaciones sexuales, en fin, cosas terribles. Cero, no hay organizaciones que den ese tipo de apoyo. Y por otro lado, los periodistas tampoco la solicitan en la mayoría de los casos. Ahora, existen organizaciones, Artículo 19, que está ahí sentadito, su director mirando para abajo, está viendo sus correos electrónicos. Está mandando Twitter. Hace precisamente eso, pero no puede hacerlo en un territorio, no puede abarcar todos los casos. Entonces, una de las cosas muy importantes que hay que hacer es construir redes locales. Construir redes locales y vincular primero, digamos, hacer que los periodistas se asuman como actores de la sociedad civil, porque no se asumen como actores de la sociedad civil en muchos casos, por las condiciones en las que trabajan, que son terribles. Pero haciendo eso, creando redes de autoprotección, vinculándolos con otras organizaciones, pero sobre todo que las
que la sociedad civil en los espacios locales tome conciencia de que en este país hay zonas de silencio enormes. Tamaulipas quizás es la más emblemática, ¿no? En donde la gente se informa a través de las redes sociales y con gravísimos riesgos para quienes mandan esta información. Entonces, haciendo que se cobre conciencia de esto y que de alguna manera sea la sociedad misma la que entienda la importancia de la libertad de expresión y a su vez acuerpe a quienes, producen la información y la comunicación. Esa es una de las cosas. Bueno, ya no hablaré del mecanismo porque ya estamos sobre el tiempo. Solamente para decir que además de todas las fallas de diseño y todo, creo que el problema fundamental hoy por hoy del mecanismo es la falta de voluntad política para impulsarlo y para fortalecerlo. Antes de pasárselo a Laura, el micrófono, en otra de las preguntas viene también al caso para ella. Es como un colofón a la primera. Esta primera era qué hacer cuando ya le pasó a uno algo para no tropezarse con la misma piedra. Y esta es, ¿cómo se protege a los ciudadanos que sin ser periodistas, supongo, periodistas profesionales, son líderes de opinión en ciertos ámbitos, principalmente en Internet y redes sociales? ¿Qué les pasa? ¿Son también amenazados? Supongo que en la pregunta viene que sí lo son. Y ya para terminar, después para quien quiera, en primer lugar dice que es muy grato ver a 3 ponentes que son mujeres. Bueno, está bien, también, sí. No lo habíamos tenido antes, Sergio. Es la primera vez, eso habla mal de nosotros. Y la pregunta es, esta sí está, me intriga porque darle la respuesta a esto, ¿cómo proteger la libertad de expresión de los mismos periodistas y medios de comunicación que no solo se someten por razones económicas, sino por convicción? Se someten por convicción y conveniencia propia. Me da la impresión de que esto sí rebasa el ámbito, pero en fin, tú, bueno, ok, entonces te lo damos a ti para, ándale, te echaste esta, que es casi filosófica. Bueno, Laura. Bueno, con respecto a la primera pregunta de qué hacer cuando ya fui víctima de un delito y cuáles medidas adicionales generar en términos de la protección, justamente apostándole a la prevención, que es muchísimo menos costoso y doloroso, la Fiscalía ha diseñado un curso de prevención de delitos cometidos en contra de la libertad de expresión. El manual está en el micrositio, en la parte de publicaciones. Una parte sería recomendar que lo leyeran y la otra es que se acerquen a la Fiscalía, que me regalen un correo electrónico y entonces podemos ver en el caso en concreto qué sucedió, qué medidas tomó de prevención y cuáles podrían incrementarse. Pero en muchos de los casos, la primera medida de protección o de prevención es no asumir que es natural que el ejercicio de la libertad de expresión como profesión se tiene que hacer bajo amenaza, porque hemos capacitado a más de 1,500 periodistas a lo largo y a lo ancho del país con este curso de prevención y la constante ha sido que siempre nos dicen, yo pensé que era normal porque era periodista, que me mandaran mensajes y que me dijeran que le bajara, porque entonces pensé que era porque soy buen periodista. Y eso, la verdad es de que, cuando uno lo escucha, dice, pero ¿cómo crees? O sea, es como si un cirujano tuviera que hacer una cirugía con un revólver en la cabeza y que le exigieran que no se le fuera el paciente en el quirófano. Entonces, no es normal, pero también tenemos como cada profesión tiene sus deformaciones en la formación,
Esa es una muy constante que se presenta al interior de la República con los comunicadores. Entonces, mi correo mi nombre es laura.borbolla, es Borbolla con B de bueno y doble L, como está escrito aquí, @pgr.gov.mx, para quien guste también hacerme una consulta o lo que se ofrezca, estoy a la orden. ¿Cómo se protege a los ciudadanos que generan información o que son líderes de opinión a través de las redes sociales? Exactamente igual que a un periodista. Es decir, es por eso que yo decía que era muy limitada la primer fiscalía. ¿Por qué? Porque ahora los medios electrónicos, las redes sociales han generado la evolución del acceso a la información y entonces dentro del mandato de creación de la Fiscalía es que quien ejerza la libertad de expresión con fines de información. Y ahí está el quid. Si se genera esto, no importa si es un ciudadano arrobado en Twitter o en cualquier red social que haya generado alguna cuestión de información y que derivado de esa acción haya recibido en consecuencia una amenaza. Es decir, ahí se puede perfectamente tipificar algunos de los ilícitos que conoce la Fiscalía y hemos tenido la atención en algunos de estos casos. Hay un caso emblemático de Tamaulipas en donde el tema es identificar, y entonces aquí sí es un problema en términos legales porque los servidores de estas empresas siempre están en el extranjero y normalmente todos los países, creo que excepto México, el tema del acceso a la información de datos privados es muy resguardado. Entonces, por eso necesitamos que sí acudan a denunciar para cumplir con todas las formalidades de la investigación, si no, no van a prosperar. Pero las investigaciones se realizan igual, por eso es de que decía, es muy difícil decir quién sí es periodista y quién no, porque ahora ha habido una evolución en el acceso a la información en los medios de comunicación. Pero bueno, eso sería de mi parte todo. Gracias. Muy bien, así que quien denunció a Kornfeld, si se siente, que ya sabemos el nombre del personaje, si se siente amenazado, puede recurrir. Vuelvo, como última intervención, vuelvo a recordarles el meollo de esta pregunta. ¿Cómo proteger la libertad de expresión de los mismos periodistas y medios de comunicación que no solo se someten por razón económica, sino por convicción y conveniencia? Bueno, déjame primero sobre la calidad de periodista, que creo que es importante lo que Laura acaba de decir. ¿Para qué sirven los estándares internacionales de los relatores? El relator de Naciones Unidas y la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijimos simultáneamente en todos los informes que el periodista no es simplemente la persona que trabaja para un medio de comunicación establecido, con una licencia, digamos, de televisión, radio. El periodista es cualquier persona que ejerce de manera rutinaria la actividad de informar a la población o de opinar, porque dentro del periodista no solo está quien informa, sino también quien opina, los formadores de opinión, a través, por ejemplo, de mecanismos alternativos o de nuevas tecnologías como las redes sociales. Entonces es una definición amplia que sirve, y aquí voy a poner el ejemplo claro de para qué sirven este tipo de definiciones y estándares. Hay un caso en Yucatán de un fotoreportero que es agredido por 5 policías enviados por el alcalde porque el señor estaba haciendo un reportaje en donde se mostraba que había habido un asunto, digamos, que involucraba al alcalde. Como no se clasifica como periodista esta persona, los delitos son delitos del fuero común, que son tramitados, digamos, a través de un procedimiento y con unas penas menores. Casi que estas personas, después de una agresión brutal contra la libertad de expresión en este lugar, y de esta persona, reciben unas penas absolutamente irrisorias. Si esto hubiera sido clasificado como un delito contra la libertad de expresión, las penas aumentan y la inhibición del Estado para cometer ese tipo de arbitrariedades es mucho mayor. Felizmente, el magistrado Cosío, el juez Cosío de la Suprema Corte de Justicia, atrae el caso de febrero de este año para ver si reclasifica los delitos. ¿Para qué sirven estos estándares? Porque es que la Constitución mexicana ya incorporó
digamos, la doctrina y la jurisprudencia de derecho internacional de los derechos humanos al derecho interno a través de una reforma constitucional. Entonces él perfectamente puede decir, mire, ahí hay unos informes de los relatores que establecen qué periodista es, y utilizando esa definición de manera absolutamente pacífica, ordena la reclasificación de los delitos, y esas personas que cometieron una arbitrariedad brutal contra un periodista que estaba cumpliendo una labor fundamental para las sociedades del municipio de Yucatán, van a recibir la pena que merecen y que merece la sociedad para que esas personas puedan estar protegidas y la sociedad pueda estar bien informada. Para eso sirven esos estándares. En el caso, por ejemplo, de Carmen Aristegui, yo creo que una labor muy importante a nivel internacional sería establecer estándares adecuados sobre los límites de las empresas de telecomunicaciones en materia de libertad de expresión. Adecuados, que sean aplicados a todos los casos, que entienda la función de las empresas de telecomunicaciones, pero también la responsabilidad que tienen por ser concesionarios. Ahora, la última pregunta que es, ¿qué hacemos cuando la gente se somete por convicción? Eso es un riesgo que tiene la democracia. No hacemos nada. Que se sometan por convicción. Abrimos la lucha por la libertad de expresión. Tiene que ser abrir espacios en donde exista diversidad y pluralismo. Y si hay unos que se someten por convicción o porque les pagan bien, pues tiene que haber otros que no están dispuestos a someter y que tienen otra visión. ¿Quiénes somos nosotros para establecer quién se sometió y quién no? Hay presidentes que creen que ellos están autorizados para decir cuál es la prensa buena y la mala. Hay presidentes que creen que están autorizados para definir quién se sometió y quién no. Bueno, yo no creo que una persona esté en capacidad de decir eso. A mí hay periodistas que me gustan más y otros que me gustan menos, pero yo no estoy en capacidad de decir cuál de los dos está haciendo un periodismo mejor o peor en términos absolutos. Que exista de todo y que tengamos la libertad de cambiar el canal, pero que exista de todo. Esa es la pelea. Que haya pluralismo y diversidad. Que una persona como Carmen Aristegui no esté vetada simplemente porque al poder le molesta que ella haga el trabajo de periodista seria y rigurosa que ha venido haciendo y que yo creo que le ha servido mucho a la sociedad mexicana. Es decir, que existan esos espacios y que luego haya otra gente que se someta. Bueno, pues ese es el riesgo de una democracia plural. Yo creo que ese debate se puede dar en ciertos espacios, no en el derecho. No para vetar a quien nosotros consideramos, para vetar jurídicamente a quien consideramos que se somete. Porque creo que ahí empiezan las arbitrariedades. Porque quien para mí está sometido, para otro es libre. Y quien para mí es libre, para otro puede estar sometido. Y no hay como establecer un criterio objetivo sobre una cosa y la otra. Y creo que nosotros tenemos que asumir que eso es un riesgo de la democracia. Y tratar de que haya más medios, más gente, más voces, y competimos ahí, en igualdad de condiciones. Muy bien, cambiar de canal. Cambiamos de canal y listo. Muchas gracias. Gracias por su presencia. Y Sergio, ¿tienes idea de qué es lo que viene? ¿Cuál es la siguiente sesión, por favor? El 6 de mayo, el comisionado especial anticorrupción, Renato Sales, hablará sobre secuestros. El comisionado nacional antisecuestros, es su nombre oficial. Renato Sales vendrá y intentaré que esté presente una víctima de tortura y un abogado que defiende a torturados de 2 estados del país para abrir el abanico para escuchar lo que está pasando en el interior. Gracias. Bueno, pues muchas gracias y entonces hasta que nos encontremos con Renato Sales, que creo que sí, también él sí sabe bastante del tema. Bueno, gracias y hasta la próxima.